Bienvenido a Aprende Derecho, el aprendizaje de los grandes abogados. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. El Código Civil del Estado de Querétaro es un conjunto de leyes que regulan las relaciones entre las personas en el Estado de Querétaro, México. Este código abarca una amplia gama de temas, incluyendo la compraventa, la herencia, el matrimonio y la responsabilidad civil. Título segundo de la compraventa. Habrá compraventa cuando uno de los contratantes transfiere la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes, cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Si el precio de la cosa vendida se ha de pagar parte en dinero y parte con el valor de otra cosa, el contrato será de venta cuando la parte en numerario sea igual o mayor que la que se pague con el valor de otra cosa. Si la parte en numerario fuere inferior, el contrato será de permuta. Los contratantes pueden convenir en que el precio sea el que corre en día o lugar determinados o el que fije un tercero. Fijación del precio. Fijado el precio por el tercero, no podrá ser rechazado por los contratantes, sino de común acuerdo. Si el tercero no quiere o no puede señalar el precio, quedará el contrato sin efecto, salvo convenio en contrario. El señalamiento del precio no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Obligaciones del comprador. El comprador debe pagar el precio en los términos y plazos convenidos. A falta de convenio, lo deberá pagar al contado. La demora en el pago del precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad que adeude. El precio de frutos y cereales vendidos a plazo a personas no comerciantes y para su consumo no podrá exceder del mayor que esos géneros tuvieren en el lugar, en el periodo corrido desde la entrega hasta el fin de la siguiente cosecha. Entrega y medición. Las compras de cosas que se acostumbran gustar, pesar o medir no producirán sus efectos, sino después de que se hayan gustado, pesado o medido los objetos vendidos. Cuando se trate de venta de artículos determinados y perfectamente conocidos, el contrato podrá hacerse sobre muestras. En caso de desvanencia entre los contratantes, dos peritos nombrados, uno por cada parte y un tercero para el caso de discordia, resolverán sobre la conformidad o inconformidad de los artículos con las muestras o calidades que sirvieron de base al contrato. Venta a la vista o por acervo. Si la venta se hizo a la vista o por acervo, aun cuando sea de cosas que se suelen contar, pesar o medir, se entenderá realizada luego que los contratantes se avengan en el precio. El comprador no podrá pedir la rescisión del contrato, alegando no haber encontrado en el acervo la cantidad, peso o medida que él calculaba. Habrá lugar a la rescisión si el vendedor presentara el acervo como de especie homogénea y ocultar en él especies de inferior clase y calidad de las que están a la vista. Si la venta de uno o más inmuebles se hiciere por precio alzado y sin estimar especialmente sus partes o medidas, no habrá lugar a la rescisión, aunque en la entrega hubiere falta o exceso. Prescripción y gastos. Las acciones que nacen de los artículos que anteceden prescriben en 1 año, contado desde el día de la entrega de la cosa. Los contratantes pagarán por mitad los gastos de escritura y registro, salvo convenio en contrario. Venta de la misma cosa a diferentes personas. Si la cosa vendida fuere mueble, prevalecerá la venta primera en fecha. Si no fuere posible verificar la prioridad de esta, prevalecerá la hecha al que se halle en posesión de la cosa. Si la cosa vendida fuere inmueble, prevalecerá la venta que primero se haya registrado y si ninguna lo ha sido, se observará lo dispuesto en el artículo anterior. Nulidad de ventas. Son nulas las ventas que produzcan la concentración o acaparamiento en una o en pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios de esos artículos. La nulidad a que se refiere este artículo puede ser pedida por cualquier persona o por el Ministerio Público. Las ventas al menudeo de bebidas embriagantes hechas al fiado en cantinas no dan derecho para exigir su precio.